la Unión Europea y es Alemania, Gonzalo, porque Friedrich Merz no logró salir elegido canciller de Alemania en la primera ronda de votación, pero después sí lo eligieron. Pero en principio se creía que el señor Merz, que es uno de los actores importantes de la Unión Europea con miras a este nuevo orden mundial que ha planteado Donald Trump desde la llegada a la Casa Blanca, pues iba a salir elegido con holgura en el Parlamento alemán. Pues sí, la holgura la obtuvo en la segunda ronda de votaciones, Camila, luego de muchas negociaciones, porque hay que recordar el Bundestag, que es, digamos, el parlamento alemán, es el que escoge al canciller con mayoría de votos. La mayoría absoluta requerida para que Merz fuese nombrado canciller oficialmente eran 316 votos. En esta primera votación a inicios de la mañana no la obtuvo, en horas de la tarde, alemana, sí llegó, incluso sobrepasó ese número, 325 votos a favor frente a 289 en contra. Pero aquí, Camila, lo importante es saber si realmente esta coalición que lleva al socialdemócrata al puesto de poder en Alemania puede perdurar en el tiempo o si realmente está pegada con chicle. Por eso creo que es importante entender un poco qué es lo que está pasando en Alemania y cuál va a ser el futuro del señor Merz. A esta hora nos atiende desde Berlín María Martínez. Ella es corresponsal de Reuters en ese país, Camila, en esa ciudad, y es importante preguntarle si ella ve que esta coalición liderada por el democristianismo, por llamarlo así, por el centro, va a aguantar la presión de la ultraderecha. María, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Pues la verdad es que no ha sido un buen inicio para el nuevo canciller. Es la primera vez en la historia que esto sucede, que un canciller falla en la primera ronda de votaciones. Y desde luego lo que muestra es que tenemos un parlamento muy fracturado y que va a ser muy difícil gobernar y desde luego todas las reformas estructurales que requiere la economía alemana en este momento. Pero ¿y eso qué impacto tiene para la Unión Europea? No solo para la economía alemana, sino para la Unión Europea como bloque económico que tiene que enfrentarse a Donald Trump y sus nuevas políticas desde Estados Unidos, que el señor Merz no haya salido tan fortalecido en su elección en el Bundestag. Por supuesto, es la mayor economía europea y esta era la carta de Merz en su presentación cuando estaba presentando el acuerdo de coalición con los socialdemócratas. Lo que dijo es que Alemania estaba de vuelta. Entonces él se presentaba como esa fuerza europea que podría plantar cara a Donald Trump, pero por supuesto ahora vemos que no va a tener el liderazgo dentro de su propio país que requeriría para ser un líder europeo. Claro, y esto pues se suma a una situación muy parecida, por ejemplo, que se vive en Francia con Emmanuel Macron, que también tiene una debilidad interna, pero se está mostrando como un líder europeo para poder enfrentarse como un bloque a lo que pueda venir desde Estados Unidos o China. Esto quiere decir que hay amenazas, María, en Europa de que las derechas más radicales puedan terminar triunfando y debilitando la Unión Europea como comunidad. Sí, principalmente veíamos que la ultraderecha en Alemania eran los principales ganadores en el día de hoy y tenemos sondeos que ya los muestran como la principal fuerza política. Quedaron segundos en las elecciones y desde luego todos los otros partidos dicen que no quieren pactar con la extrema derecha, pero vemos que es algo que se está debilitando. No debemos olvidar que el canciller Merz ya pactó con la extrema derecha, con AfD, este pacto para migraciones. ¿Usted ve, María, que el futuro de Merz es a largo plazo o a corto plazo precisamente por esa presión de la ultraderecha? Esperemos que pueda aguantar unos años porque desde luego no queremos repetir lo que tuvimos con la última coalición. Teníamos una coalición con 3 partidos muy diferentes. Teníamos a los verdes, a los socialdemócratas del ex canciller Olaf Scholz y teníamos también a los Free Democrats. Y el problema ahí fue que teníamos 3 partidos que eran tan diferentes que prácticamente era imposible gobernar. Ahora, en vez de tener una coalición de 3 partidos, tenemos 2 partidos, lo cual debería hacer más fácil llegar a acuerdos, pero claro, este inicio catastrófico no nos da una buena señal.
pero fue elegido. Ahora el señor Merz es canciller, pero este traspié marca, digamos, un antecedente muy peligroso precisamente para los democristianos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué por primera vez en su historia no es elegido como canciller en la primera ronda? ¿Cuáles son las causas? Me gustaría que se lo explicara a la audiencia colombiana. Sí, por supuesto. La verdad es que todavía tenemos solo teorías, nada confirmado, pero como comentabais al inicio, la mayoría absoluta eran 316 votos y se ha quedado con 310. Entonces podríamos pensar que ha sido un problema de 6 votos, pero en realidad ha sido peor porque los dos partidos que forman la coalición en total tenían 328, tenían un margen de 18 votos. Podemos entender que falte alguno, que alguna persona esté enferma y no vaya a la votación, pero ha habido 18 personas de los dos partidos que están dentro de la coalición que han votado o bien en contra o se han abstenido. Aquí vemos dos teorías. Puede venir de una parte o de la otra. Si viene de los socialdemócratas, podría ser problemas de poder, ¿no? Tenemos que pensar que se han repartido los ministerios y que podría haber algunos políticos que no estuvieran contentos con lo que se ha decidido o por algunos puntos del acuerdo de coalición. Otra teoría es que los fallos han venido del propio partido de Merz y aquí el problema es que Merz había prometido durante toda la campaña electoral que iba a mantener el techo de deuda, una parte muy importante de la mentalidad conservadora aquí en Alemania, y fue una promesa que incumplió 10 días después de ser elegido, lo cual ha hecho que muchos de los propios votantes estén descontentos. María, el pacto entre el canciller Merz y la extrema derecha sobre migración que usted nos citó al principio de esta entrevista, ¿eso qué efecto, de acuerdo con lo que usted ha visto, qué efecto tiene en la elección y sobre todo en la opinión pública? Fue romper un tabú. Aquí siempre se había tenido esta barrera de no se puede pactar con la extrema derecha y Merz fue la persona que rompió ese tabú, generando mucha desconfianza y sobre todo más fracturas. Es uno de los motivos por los que llegamos a tener este Parlamento tan fragmentado, porque hubo mucha gente que en el último minuto dijo no podemos votar a un canciller que está dispuesto a votar con la derecha. Él dijo que había sido algo puntual, que era solo para este pacto de inmigración, pero mucha gente desconfía y piensa que esto podría pasar de nuevo. A ver, María, yo le pregunto como colega, ¿a usted le preocupa la derechización que se está viviendo en Europa? Porque no lo vemos solo con Meloni en Italia, lo estamos viendo con Orbán en Hungría, en Países Bajos, Portugal, el surgimiento de la AfD en Alemania, Vox en España. ¿Europa se está adentrando y está caminando hacia la derechización? Sí, podemos ver esto claramente y sobre todo creo que el problema es que estamos viendo una normalización de la extrema derecha. Estamos viendo cómo están entrando en los gobiernos y aquí en Alemania ahora el debate es qué hacer con ello. Dentro de la parte conservadora del gobierno, del partido de Merz, tenemos este debate con ciertos políticos que dicen si un 20% de la población alemana está votando a este partido, deberíamos hablar con ellos, deberían ser incluidos en el proceso democrático, mientras que hay otra parte que sigue manteniendo, igual que mantienen los socialdemócratas, que no se puede trabajar con la extrema derecha. Y es un gran debate y creo que va a ser una de las grandes preguntas a las que vamos a tener que hacer frente en Europa en los próximos años. Pues es María Martínez, corresponsal de Reuters en Berlín, Alemania, dándonos explicaciones y tratando de hacernos entender un poco qué fue lo que pasó con estas votaciones en el Bundestag alemán con la elección de Friedrich Merz como nuevo canciller de la potencia económica más importante de la Unión Europea. María, mil gracias por conectarse con nosotros aquí en Colombia en Blue Radio. Gracias a ti, Camila. 11 de la mañana, 28 minutos, elecciones importantes, porque decíamos que estas son las noticias internacionales con las que nos levantábamos hoy. Alemania y Francia, las dos economías que mueven la Unión Europea, Gonzalo, con líderes que están tratando de ser líderes a nivel internacional para poder enfrentar a Donald Trump, pero que dentro de sus países, pues la cosa está muy complicada y tienen un liderazgo muy débil. Sí, está muy complicada, Camila, y lo estamos viendo, ¿no? En Europa cómo está dividida la posición del
del conjunto de países frente a lo que son las posiciones más radicales, como posiciones, por ejemplo, las de Donald Trump. Vemos la posición de Víctor Orbán al no apoyar a Hungría, el continuo apoyo, valga la redundancia, que tiene Europa sobre Ucrania. Y si no me equivoco, Jennifer tiene información sobre lo que está pasando en Rumania, en donde hubo elecciones en una primera vuelta, en donde el ganador de esta primera vuelta es un candidato muy cercano a las ideas de Donald Trump, cercano a Rusia. Entonces sí, estamos viendo cómo el viejo continente se va quebrando, Camila, precisamente por la derechización en muchos países. Y lo que más preocupa a varios, Gonzalo y Camila, es que acuérdense ustedes que hace 6 meses, en noviembre, se anularon las elecciones, la primera ronda de elecciones que se dieron en Rumania por injerencia rusa, según las investigaciones que hizo ahí la Corte Constitucional. Dijo, esto no vale, definitivamente vamos a anularlas. Se repiten las elecciones y gana incluso con más fuerza la ultraderecha en Rumania. Aquí les tengo el nombre. Miren, el que ganó en la primera vuelta en noviembre, que fue anulada, fue Călin Georgescu. Este es un personaje, un outsider de extrema derecha con posturas prorrusas. Por eso se dijo que había una injerencia rusa que se había notado sobre todo en las redes sociales como TikTok. Se anulan las elecciones, sacó más o menos el 22% de los votos, se repiten estas elecciones y llega el que lo reemplazó, el candidato que lo reemplazó, que se llama George Simeon. Si podemos poner las imágenes, por favor, para que las personas que están conectadas a través de DTube o de YouTube puedan al menos tener una imagen de las personas de las que estamos hablando. George Simeon se convierte en el candidato de esa extrema derecha en Rumania y gana con el 41% de los votos, Camila, casi que dobló la votación de la primera ronda que fue anulada justamente ahí en Rumania. Es el líder del partido ultranacionalista, se le conoce como AUR. Y bueno, ahí tiene diferentes, por supuesto, posturas, que es lo que promete básicamente construcción de viviendas asequibles. Ahí lo estamos viendo. Ese es el ganador de la primera ronda de las elecciones, llega con muchísima fuerza a la segunda ronda. También promete reducir impuestos drásticamente ahí en Rumania, eliminar ayudas sociales, por ejemplo, para los que no estén trabajando en este momento, y el recorte de ministerios. Ahora, ¿por qué las alarmas? ¿Por qué están preocupados las personas que viven en Europa y los que, por supuesto, hacen oposición a la ultraderecha ahí en Rumania? Porque tiene una férrea defensa, Camila, con la identidad nacional rumana, sus raíces cristianas y la familia natural, es decir, solamente somos rumanos los que somos de acá. Se opone a todo tipo de derechos de diversidad, a los derechos de la comunidad LGTBQI. También se le ha notado en sus discursos pues bastante hostilidad hacia las minorías y hacia los migrantes. Ahí llega muchísimo refugiado ucraniano, por ejemplo, y eso preocupa, por supuesto, por la situación que se está viviendo en Ucrania. Es un euroscéptico, justamente es uno de los temas que más preocupa a la Unión Europea. Ya tuvimos el Brexit y, por supuesto, ahora se necesita muchísima unión y fortaleza por parte de la Unión Europea con el tema de Rusia, y él es un euroescéptico y se opone a enviar ayuda a Ucrania, comparte frontera. Les estaba diciendo, por supuesto, que ahí el tema de los refugiados preocupa muchísimo, y como decía Gonzalo, Camila, pues es un seguidor acérrimo de Donald Trump y de las políticas que impone el presidente de los Estados Unidos. Así que pues ahí está el ganador. Vuelve a ganar la ultraderecha en Rumania después de la anulación que se vivió en noviembre. Mire, Camila, María Martínez, nuestra invitada, dijo algo muy interesante que se puede traer a colación en el debate, y tiene que ver con: ¿nos sentamos a dialogar o pensamos que no existen dentro del panorama político? Hablando de la ultraderecha. Y yo creo que es una realidad, más allá de que no estemos de acuerdo con las posiciones radicales precisamente que tienen estos movimientos, incluso de izquierda, son una realidad política. Y tratar de evitar o de cegarnos frente a que están allí presentes y que ya son mayoría en algunos países es no entender hacia dónde puede ir Europa. Entonces yo sí creo que tiene que haber un debate político difícil, sin duda alguna, con extremos que de alguna u otra manera están llegando al poder, tal vez en rechazo a ese movimiento woke en algunos países. Es una realidad la derecha en Europa. Y también, Gonzalo, lo que uno ve es que muchos de estos gobiernos, por ejemplo el de Pedro Sánchez, el de otros, cogen a estos movimientos con ciertas ideas extremas como si fueran el problema de la sociedad y no una expresión de algo diferente. Europa hace agua en muchos sentidos, tiene un problema de gasto tremendo. Su invitado lo dijo, al señor Merz no le duró ni un mes su promesa de parar el techo de deuda. Ya hizo una alianza en el Congreso para más gasto.
Europa tiene un montón de desafíos y todavía la extrema derecha no ha gobernado. Hay expresiones en diferentes gobiernos, pero todavía no son una mayoría por la cual Europa tiene un norte trazado con la extrema derecha. Entonces Europa tiene problemas que son mucho más importantes que el surgimiento de estos partidos. Hay un montón en pensiones, en economía, en migración, y uno ve, pues, Camila, yo veo las discusiones en el Parlamento Europeo, no se están atacando los problemas claro, de fondo de Europa. Lo que pasa es que usted está mirando solo el tema del fondo como si fuera el económico, y Europa ha tenido... No, todo en general, muchas cosas. No, porque usted dice el tema solo es el económico, y cuando se ven las amenazas de esos partidos ultranacionalistas, pues Europa, que ha vivido 2 guerras mundiales, recuerda muy bien lo que eso significa. Entonces usted trivializa y dice, eso no es lo más importante, sino lo importante es solo el tema económico, el techo de la deuda, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas que los europeos ven como una amenaza que puede ser supremamente delicada. Sea lo único que importe, que Europa tiene problemas en muchos frentes, el económico es uno, pero tienen otros. Claro, y uno de los frentes puede ser que volver al ultranacionalismo que los llevó a 2 guerras mundiales, en donde lo que pasa es que usted no ha vivido una guerra mundial. Entonces, cuando tienen esa experiencia, dicen, aquí tenemos temor de que esto pueda volverse a repetir. Lo que digo es que uno tiene que ir a atacar y a diagnosticar por qué hay descontentos en la población. No, por supuesto, pero que el económico no es el único aspecto, así como el otro tampoco. Es que me pareció escucharle. No, por ejemplo, el tema con Rusia. ¿Por qué se generó el problema con Rusia? Por ejemplo, el tema de la migración, ¿por qué se genera? Porque hay movimientos antimigrantes, hay un montón de problemas de Europa, y la expresión de esos partidos pues pareciera que es una parte del descontento en general, pero me parece que Europa no está discutiendo las cosas de fondo que tiene, pues al menos lo que yo veo desde lejos. Lo que pasa, Camila, es que, a ver, eso que está diciendo Sebastián es sobre algo, no solamente la preocupación sobre economía, la preocupación sobre migración, sobre asuntos como cómo se va a manejar ciertas normas que antes se veía que solamente se podían manejar de una manera y era la única forma de ver el mundo, que es lo que Gonzalo replica llamando el movimiento woke. No todo tiene que ser manejado de la misma manera que se había manejado siempre, no solamente porque se desate una guerra mundial, sino porque las leyes desconocían derechos humanos básicos y desconocían grupos que eran alternativos y que merecían su calidad de ciudadanos. Y en parte esos son parte de las aprendizajes que hemos tenido con asuntos como guerras mundiales, como 2 guerras mundiales. No es solamente una cuestión geopolítica o económica, también es de derechos humanos y de lo que hemos aprendido del reconocimiento del otro. Entonces sí, hay gente preocupada, pero hay gente preocupada es porque tiene un anhelo, pues usted lo sabe, por ejemplo, Camila, en España, esos franquistas dormidos que de pronto se despiertan y empiezan a anhelar una cantidad de violaciones a los derechos humanos, pues eso también es lo que está pasando en Alemania, que son cosas que se hablan en voz baja en las familias. El libro que les he citado varias veces aquí, que es Opa no era nazi, el abuelo no era nazi. Ahí es donde que dicen, hay conversaciones que son dentro, digamos, unas conversaciones debajo de la mesa que son como muy privadas, y hay una Alemania dormida que quiere volver a un estatus que fue lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que ahí es donde tiene que sacar con todo tiene que salir Europa a defender, porque este es el tipo de discursos que está promoviendo públicamente Donald Trump. Pero mire, a propósito de la